Esos monstruos a los que amamos. Andrea Tomé. Parte 1. California. CAS. Hambre. 1. Sensación que indica la necesidad de alimentos. 2. Escasez de alimentos básicos. 3. Deseo ardiente de algo. Era otoño de mis 17 años. El asiento del copiloto de la Cura Legend de Tara Ramos olía a brillo de labios de fresa y a cigarrillos mentolados. Yo era popular por primera vez en mi vida y me odiaba tanto que me dormía todas las noches llorando y deseando vivir una vida exactamente igual a la mía, pero siendo feliz. Lo cierto es que me había pasado todo el verano aspirando a ser yo misma. Luego llegó septiembre, mi mamá y Robert, su marido muy estadounidense, sonrisa científica incluida, me enrolaron en el Instituto Público de Lompoc, California. La ecuación de mi popularidad había sido sencilla. Lompoc no tenía un equipo de gimnasia, por lo que acabé en el equipo de las animadoras. Eso ayudó, como toda la historia del trabajo de Robert y todo el peso que había perdido cuando vivíamos en Texas y Nora Chai era mi mejor amiga, y el periódico escolar seguía siendo mi extracurricular favorita. Eso me llevaba al asiento del copiloto de Tara Ramos. Estábamos aparcadas frente al Icing Paradise, la pista de hielo en la que trabajábamos, apurando nuestra comida y observando a la gente que pasaba y charlando de todo y de nada. ¿Sabías que Eric Leduc ya no trabaja en la pizzería?, dijo Tara, dándole un sorbo muy rápido a su Pepsi Light. Aparté la mirada y separé mi sándwich en 3 partes. El Arizona Pan, de cuyas cortezas me deshice. El queso, que tiré a la basura antes de que me invadiesen su olor, su textura, la manera en la que la luz de noviembre se refleja sobre él, y el jamón. «¿Estás bromeando?», dije, metiéndome media loncha en la boca. Vino a traernos pan de ajo en la sala de descanso hace como 2 días. Tara se encogió de hombros y cambió de emisora. Sonaban los Smashing Pumpkins. Fue ayer, le prendió fuego uno de los cubos de basura de aparcamiento o algo parecido. Puse los ojos en blanco. Diablos, si fuese un poco más estúpido, los cerebritos del gobierno tendrían que atraparlo y analizarlo. O sea, Robert, no. Alcé 2 dedos. Nah, los tipos de la NASA no son los atletas de los científicos. De haber estado allí, no lo habría precisado. Cerebritos con ínfulas. Tara, que no tenía su fuego, que era más que ligera que el aire, solo se rió. Sacó una manzana, verde, mediana, sin fisuras, de mi mochila, y la balanceé sobre la palma de mi mano. Era como sostener todo el peso del mundo. Conocí a Nora en la casilla de salida. Ahora que lo pienso, cuando todavía vivíamos en la base de la NASA de Houston, el trabajo de Robert implica mudarnos constantemente, de una base a otra, y aunque de buenas a primeras puede resultar interesante, el inocente de mi hermano pequeño, Lucas, está encantado con la idea y ya considera a Robert una especie de dios. Echo de menos nuestro destartalado y pintoresco piso de Malasaña, nuestros excéntricos vecinos y el antiguo trabajo de mamá como maquilladora de efectos especiales. Pero me gustaba Texas. De todos los lugares que habíamos estado, Texas había sido mi único amor, por decirlo de alguna manera. Me gustaban los colores tan maravillosos del cielo, la comida grasienta y confusamente deliciosa de los partidos de fútbol de los viernes por la noche, y las luces de los rascacielos de Houston, donde la ventana de mi habitación. Y me gustaba Nora, por supuesto. Me gustaban las mañanas temprano con ella, apurando nuestro americano en el Whataburger antes de ir a clase, y me gustaba ir a verla correr al salir de un entrenamiento de animadoras. Me gustaban las citas de estudio que acababan convirtiendo en citas para ver pelis de miedo. Estaba intentando educarla en el tema, pero ante todo me gustaba que hablásemos en el mismo idioma, por ponerlo de algún modo. Cuando estás un día hasta el cuello, es fácil reconocer a otras personas que están subidas al mismo barco que tú. Están los pequeños comportamientos, como la manera en la que Nora rodea sus muñecas con los dedos, pulgar tocando el índice, luego el corazón, luego el angular y finalmente el meñique. Cómo se acariciaba las clavículas cuando estaba nerviosa, como si quisiera asegurarse de que seguían ahí. Y seguían sobresaliendo. Otras cosas también. Cosas físicas como las ojeras, como marcas de café en un papel, o la manera en la que el pelo se vuelve más fino en las sienes. Nora y yo conocíamos el hambre, y a través del hambre nos conocimos la una a la otra, y no nos separamos, ni un solo día. Hasta que inevitablemente tuvimos que hacer las maletas y dejar Houston, Texas, por Lompoc, California. Si me preguntan, era una mierda enorme.
Era una mierda con todas las letras, pero no podía decir nada al respecto porque sabía que mamá era feliz por primera vez desde hacía años y porque a fin de cuentas ya causaba bastante preocupaciones solo existiendo y deseando existir en un cuerpo más pequeño. Volví a guardar la manzana, intacta, y hacer la vista para darme de bruces con Texas en sí. A Texas echa un chico de 18 años con problemas para regular su temperatura corporal y un cuestionable sentido de la moda al menos. ¿Qué hay, Henry? Lo saludó Tara, girando la manivela hasta abrir la ventanilla al máximo. Henry James Buckley. Todo pecas en las mejillas y rizos trigueños y manazas de jugador de fútbol. Le dio un último sorbo a su sopa y me sonrió. Y yo me preguntaba quién había sido el simpático que había dejado tirado esa loncha de queso al suelo. Zarandé mi sándwich mixto en el aire como respuesta. Soy intolerante a la lactosa. Y te traes un sándwich de queso porque me gusta el sufrimiento. Henry se inclinó sobre la ventanilla abierta, de modo que pudimos oler su desodorante deportivo, y tamborileó los dedos sobre el techo del coche. Puesto que llevaba guantes, el sonido que emitió fue sordo. Deberías dejar de ver tanto la MTV. ¿Y tú? Repliqué, mirando de arriba abajo su anorak, sus pantalones de esquí y sus sempiternas botas de cowboy. Deberías dejar de vestirte como un vaquero de expedición en la Antártida. Bueno, alguien tenía que traer un poco de estilo por aquí. Se volvió hacia Tara, que se estaba redocando el brillo de labios. No era por ti, tesoro. Nunca has hecho nada mal en tu vida y cada jornada de trabajo contigo es una bendición y un privilegio. Le tendí un vaso de sopa. ¿Quieres? Bun Bo We, de vietnamita, de la esquina. Está buena. Tara negó con la cabeza, sonriendo, y volvió a guardarse el brillo de labios en el bolsillo trasero de los vaqueros. Tara no creía en compartir la comida, ni en tocar la superficie del transporte público con las manos, y desde luego tampoco en beber de las latas de las máquinas expendedoras. Se nos está acabando el descanso, ya sabes. No me lo recuerdes, me coyó Henry, fingiendo maravillosamente bien que alguien le clavó un puñal en el corazón. Venir aquí cada noche es mi cruz y maldición. Henry solo trabajaba los turnos de noche, cuando había partidos de hockey o de curling, aunque nadie por aquí daba un centavo por el curling. Lo difícil era hacerlo callar. Eso era prácticamente todo lo que sabíamos de él, que trabajaba por las noches, que era de Texas y que, de hecho, algo así como una lesión deportiva le había impedido jugar para los Longhorns en la universidad. Por supuesto, lo que hizo a continuación tampoco resultó demasiado revelador. Estiró un poco más el brazo, de modo que su condenado vaso de sopa entró en el coche y arqueó una ceja. ¿MTV? Te prometo que no tiene queso. Olía calor, a especias y hogar. Olía estar viva y despierta. Al contrario, la niebla mental y las noches en familia. Sacudí la cabeza. Tara tiene razón. Deberíamos dejar de cazanear y volver a trabajo y esas cosas. Henry torció el gesto, tamborileando los dedos una vez más antes de separarse del coche. Bueno, como tú quieras. Nos vemos ahí dentro. Sus botas hicieron un clic-clac sobre el pavimento. Su espalda ancha y fuerte se fue haciendo más pequeña en el horizonte, hasta desaparecer. Tara suspiró. Un feriante. ¿Qué? A lo mejor eso es lo que era antes de venir a California. Un feriante. Habla un poco como ellos. ¿A cuánto sube ya la apuesta? $600. Silbé. El Ice in Paradise era un lugar tan deprimente en el que la gente pretendía gustarse cuando no querían usar las cuchillas de sus patines para rebanarse la yugular en un acto de domicilio competitivo, que trata de averiguar el pasado de nuestro compañero, más entrañablemente excéntrico, se había convertido en nuestro deporte olímpico de preferencia. Yo creo que secretamente es un chico rico. Tara resopló. Ajá, que iba a trabajar aquí si estuviese dinero. Bueno, a lo mejor sus padres son de esos ricachones que no te dan ni $1 porque esperan que aprendas por ti mismo lo que es el trabajo duro y estupideces por el estilo. No sé, ¿y qué me dices de...? No terminó de formular la pregunta, no porque acabase de tener un momento de eureka, sino porque mi localizador acaba de pitar. Si es Big Joe, que se aguante, dijo Tara mientras me lo sacaba del bolsillo delantero. Todavía nos quedan 2 minutos. Mensaje. Robert y yo tenemos algo que contarles a Lucas y a ti. Fruncí el ceño, guardando la mitad de restante de mi sándwich en la mochila. Sabía que no podía hacer nada relacionado conmigo o con mi peso porque me había asegurado de no haber bajado de la semana anterior a la otra. Además, Lucas no tenía ni idea de nada de todo eso. Estaba convencido de que había desarrollado unas papilas gustativas radioactivas o algo así. En serio, habló de ello un día en su clase. Al parecer, las palabras exactas que utilizó fueron: mi hermana Cass no come nada, ni siquiera sopa. Su profesora llamó a mi mamá para comentárselo. Aquella no fue una semana divertida para nadie. Mamá me prohibió volver a pasar el tiempo con Nora. La llamó una mala influencia y le pidió a la doctora Hiles que me viese 2 veces a la semana en lugar de 1. De todas maneras, nada de todo eso importó mucho, porque 3 semanas después ya nos estábamos preparando para venir a California.
de la misma manera que nos marcharemos ahora. Ese era el único cataclismo, la gran única razón por la cual mamá convocaría reuniones familiares aquellos días. Gas. Trae saliva, sintiendo la ropa mucho más áspera y pesada contra mi piel. Era mi madre. Creo que nos vamos. Por una sonrisa seca como el polvo. Creo que nos vamos de California. Receso. Receso. Capítulo 2. Henry. Jueves 21 de enero, 1943. No llamamos a Birdie así porque sus ojos fuesen del mismo color, aunque no de la misma forma que los de una lechuza. Tampoco debido a su nariz, cuya joroba recordaba maravillosamente al pico de un ave, ni mucho menos debido a la aparente ligereza de sus huesos, incluso cuando el fútbol hizo ganar todos esos kilos de músculo. Llamamos a Birdie así, sencillamente porque amaba a los pájaros. Mi madre siempre decía que solo es natural que con el tiempo uno se acabe pareciendo a las cosas que ama. Debía ser así realmente, porque todo el mundo había dicho siempre que mi hermano Romus y yo éramos como dos gotas de agua, con las mismas pecas sobre los pómulos quemados por el sol, los mismos ojos color oscuro, los mismos rizos trigueños incontrolables e incluso el mismo huequecito entre la pared izquierda y su incisivo. Con los años llegué a parecer un poco también a Birdie, seguramente porque jugábamos en el mismo equipo de fútbol, y comíamos en los mismos sitios, y comprábamos la ropa en las mismas tiendas, y nos achicharramos bajo el sol abrasador del sur de Texas exactamente a las mismas horas. No sé. Con todo esto quiero decir que no llamamos a Birdie así porque se pareciese a un ave, pero que, cuando tiró aquella piedrecita a mi ventana y me asomé a mirar, no puedo evitar pensar en lo mucho que se parecía a un pájaro. Sobre todo bajo la penumbra del atardecer y en esa postura, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, mordiéndose el labio inferior. Tenemos una puerta más que bonita justo a unos 4 metros de ti, dije abriendo la ventana de todos modos. Aquí quiero indicar que no se calcula la distancia, y es muy posible que no fuesen 4 los metros que separaban a Birdie de la puerta principal. Él debía estar pensando exactamente lo mismo porque puso los ojos en blanco y escupió al suelo. Bueno, Buckley, hijo puta, ya sabes que me gusta causar buena impresión a donde voy. No había dicho buena porque si había algo cierto en ese mundo del señor es que Birdie, Sir James, era incapaz de causar una buena impresión aunque le fuese la vida en ello. Siempre llevaba el pelo larguísimo y revuelto, las ropas más harapientas que habría poderle robado al indigente, y una sonrisita de medio lado que solo hacía recaer más la atención sobre la cicatriz que le dividía el labio superior. Así que, por supuesto, cuando llegué de nuevo al colegio a los 11 años y me preguntó si también jugaba al fútbol, lo tomé como si yo fuese un juerguista pecador y el Jesucristo en persona. ¿Vas a dejarme entrar o no? Le dirigí su misma sonrisa de medio lado. La luz de nuestro porche surtió un efecto asombroso en él. Por cierto, le hacía parecer más duro y menos asustado, dibujando sombras interesantes sobre su piel cuarteada de pecas. No, solo había abierto la ventana para airear la habitación. Bah, bufó, entrando de todas maneras. Era espectacularmente alto, por lo que trepó hasta mi ventana, en el bajo, con la misma facilidad con la que uno sortaría una lata de refresco en la acera. Una vez estuvo frente a mí, bajo la abundante luz amarilla de mi lámpara, pude apreciar con toda claridad el golpe fresco que tenía en el pómulo. Debió leer algo en mi expresión porque enseguida suspiró y, tirándose sobre la cama vacía de Romus, masculló. Amigo, odio ese imbécil con el que se ha casado mi madre. Pues ya somos dos, porque te aseguro que a mí me cae fatal, le dije sentándome sobre mi cama frente a él. Sus ojos estrechos brillaban tanto que parecían arder. La única lágrima bajó por su pómulo hinchado y desapareció en la almohada de Romus. Se le ha metido entre ceja y ceja que tengo que ser médico o abogado o algún disparate parecido. Bueno, puso una sonrisa. Si fueses médico, al menos podrías matarlo y parece que era un accidente. Farmacéutico, precisó, chasqueando los dedos manchados de tinta. Más facilidad para acceder a drogas letales, ya sabes. Igual que un médico, ¿no? Se encogió de hombros. Eso pregúntaselo a Eddie. Eddie era mi otro hermano mayor. Estaba en Moraga, en la maldita California, en mitad de sus estudios de medicina. Mamá prácticamente la tenía montada en un altar en el salón, a lo que a Romus y a mí nos hacía una gracia espantosa. Tu padrastro tiene suerte que vaya a ser el mejor saxofonista de todo Nueva York, sí. Porque como no lo mates con un abrecartas, fruncí el ceño. ¿Por qué Nueva York de todos modos? Hollywood está a un par de estados. Quiero ser un músico swing, no mal doctor.
Lo que quiero decir es que podrías tocar en las películas, ya sabes. Hollywood está lleno de raritos, indicó Birdie. Nueva York es el lugar al que hay que ir si tienes que... Si eres un pedante de cuidado, terminé por él, pero fingió la mar de bien que no me había escuchado. Además, quiero estudiar en Columbia. Pues espero que tengan un buen equipo de fútbol en Columbia. Birdie tomó aire. No sé si voy a querer seguir jugando al fútbol cuando vaya a la uni, Henry. Gracias por compartir conmigo tus planes de futuro, pero no te había preguntado. Hablaba de mí. Vas a ir a Columbia, dijo Birdie, una afirmación o una pregunta. Y sirvió para que nuestros ojos quedasen en la misma altura. Bueno, creo que eso depende de los estirados que otorgan las becas, pero sí. Dejarías Texas. Arqueó una ceja divertida. Teniendo en cuenta que Columbia está en Nueva York, ¿te está dando una embolia o qué? No responde a mi pregunta. Birdie era espantosamente bueno a la hora de ignorar las preguntas que no le parecía contestar. Dejarías Texas por mí. Me llevé una mano al pecho con el dramatismo y hilaria tragedia que demostraría el actor más malo del mundo al intentar fingir un ataque al corazón. ¡Ah, la duda ofende! Bird. Apretó los labios una expresión que no la había visto jamás. Las cejas temblando y los ojos incluso más brillantes que antes. Llamas. Vamos, cuéntame otra vez lo de los pájaros, le dije. Porque sabía lo que era incapaz de soportar, era ver a Birdie triste. ¿El qué de los pájaros? Oh, ya sabes, ese disparate que me contaste el otro día sobre los griegos y los pájaros. Birdie sonrió. La suya era una sonrisa húmeda y rojiza, pero indudablemente cálida, como una taza de té humeante al final del día más descorazonador de tu vida. Veamos. Los antiguos griegos pensaban que se podía leer el futuro en los pájaros. Jueves 4 de noviembre de 1999. ¿Y un Dr. Pepper, sí? La voz del hombre frente a mí me sacó de cuajo de mis pensamientos. A veces me daba la sensación de que tenía que poner lo que recordaba por escrito, porque si no lo hacía, llegaría un momento en el que olvidaría exactamente cómo de nasal era la voz de Birdie, o los tonos exactos del añil de los ojos de Romus, o el olor de la tarta de calabaza de mi madre cuando se acercaba a Acción de Gracias. ¿Y un Dr. Pepper? Insistió el señor. Era canoso, no muy alto, con una nariz aguileña que de hecho me recordaba una barbaridad al padrastro de Birdie. No era una gran manera de empezar, la verdad. Diablo, sí, perdón. Tomé los patines de hockey que me tendía y le dirigí mi mejor sonrisa atención al cliente. Y le dije, también tenemos las cortezas de cedro al 50%, si te apetece. ¿Está en oferta? Preguntó como si no acabara de decírselo. Sí, la oferta de hemos pedido demasiadas cortezas de cerdo y queremos quitárnoslas de las manos. Mi sonrisa creció, pero el cliente exasperado no devolvió el gesto. Se esforzó en demostrarme lo mucho que me detestaba, de hecho al torcer los labios en la mueca que podría si estuviese oliendo mierda. O sea que pretendes que solucione tu incompetencia. Extendí los brazos. No tienes por qué comprarlas. Y no voy a hacerlo. Me gustaría probar mi refresco, eso sí. Se lo acerqué y señalé el datáfono con un movimiento de cabeza. La máquina está lista. Bah. No interrumpí el contacto visual ni la sonrisa mientras se imprimía el ticket. Cuando el cliente por fin lo recogió, tomó su tiempo en acomodarlo en el bolsillo delantero y se dio la vuelta para marcharse. Les deseé unas felices fiestas en lugar de una feliz Navidad. Los tipos como él lo detestan. Otras dos cosas de las que tenía una certeza absoluta: nunca tienes amigos tan buenos como a los 15 años. Puedes trabajar durante varias vidas en un sitio como este y no ahorrar ni para poder permitirte una casa medio decente. Capítulo 3. Casa. Emancipación. Liberación de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre. Hay un momento en la gimnasia, entre el segundo en el que te preparas para realizar una acrobacia y el segundo inmediatamente posterior a clavarla, en el que parece imposible. Imposible que la mera ley de la memoria muscular vaya a permitirte crear arte con las líneas de tu cuerpo. Un momento entre que Robert nos anunció que destinaban a la base de Kodiak y que mi mamá nos anunció que tendríamos que hacer las maletas después de Navidad, el que también parecía imposible. Otro instituto, con todo lo que ello conllevaba, otro estado, o más kilómetros que yo contaba en horas que me separarían de Nora. Otra piel a la que debía adentrarme, otra casa que debía conjurar hasta encontrar una casa entre todas las nuevas personas con las que conocía. Pero entonces Lucas le dio un largo sorbo a su 7-Up y se podía ver las burbujas bailando en su garganta. Y gritó que Alaska alucinaba una barbaridad. Amigo, que se abría esquimales y pingüinos. Y mamá comentó algo de que quizá volvería a dedicarse a su arte
y yo tomé un pedazo de pan y nadie me dijo nada por no echarle mantequilla antes de llevármelo a la boca. Así que cuando todas las miradas se posaron en mí, dije que genial, que estaba harta del calor de California y que Alaska iba mejor con la imagen grunge que pensaba adoptar a partir de ahora. Y cuando subí a la habitación del ordenador para conectarme a AOL y contárselo a Nora, dejé que Lucas entrase también y se sentase en el suelo a ver episodios repetidos de Expediente X en la tele pequeña. Un enorme bol de palomitas, el toffee arañándome el cerebro, la sala haciéndome cosquillas en la nariz, frente a él. Un chat con Nora. Gas. Como decía, me he pasado todo el verano esperando ser yo misma. Nora. ¿Y lo has conseguido? Sobre todo teniendo en cuenta que, ya sabes, es noviembre. He entrado en la escuela Bell del año de animadoras. ¿Otra vez? Creí que habíamos hablado sobre ello. Lamentablemente, el diagrama de Venn de estadounidenses y personas que conocen la gimnasia rítmica no es un círculo. Yo soy estadounidense. Sí, pero te respeto lo suficiente para no llamártelo a la cara. Pues ya sabes, escribirlo en un chat. Me halagas, pedante de mierda. ¿Y si eso es lo que has hecho todo el verano, qué piensas hacer en el invierno de todos modos? Me mordí el labio inferior, separando los ojos de la pantalla. Lucas estaba jugando a lanzar una palomita en el aire y atraparla con la boca, excepto porque fallaba el 80% de las veces y toda la comida acababa pegoteada sobre la alfombra de granate. ¿Estás hablando con tu novio?, me preguntó. Y en la penumbra de la luz azul de la televisión tenía sus rizos de un color fantasmagórico. Sí, sonrió. Tenía una sonrisa genial de 2 hoyuelos, con la paleta izquierda apenas empezando a crecer. ¿En serio, el jugador de fútbol? Puse los ojos en blanco. No, es Nora. Y la última vez que le pregunté, no jugaba al fútbol. Lucas remató su risita con un ronquido. Las niñas no juegan al fútbol. Se mordió el labio inferior. ¿Qué tal tu novio? Huele a culo. ¿Y tú? Le dije apoyando un pie en la silla giratoria en la que estaba sentada. Lo del novio, lo de oler a culo ya me doy cuenta desde aquí. Ante ello, le dio la risa tonta. Chat con Nora. Casi. Mudarme a Alaska, aparentemente. Vete al diablo, todo este rato en silencio y expectación se merecía una mentira mejor. Que no, que a Robert lo destinan a la base de Kodiak. Mierda. Sí, mierda. Si nos parecía que California y Texas estaban lejos. Qué mierda, eso sí que es una mierda. Amiga, ¿cómo lo llevas? Eché otro vistazo a Lucas, que había vuelto lo de las palomitas, excepto porque en esta ocasión se había tumbado de espaldas y acertaba más veces. Honestamente, es como una mierda gigantesca, pero no creo que Lucas le vendrá bien. En plan, los niños de California son una pesadilla. ¿A quién le tengo que pegar? A toda una clase de niños de 9 años, pero no creo que sea socialmente aceptable que vayas dándole palizas a unos mocosos que aún no has cumplido los 2 dígitos. Hay maneras peores de cometer un suicidio social. Deberías escribir tu ensayo de admisión a la universidad sobre eso. ¿Y qué me dices tú, invierno, Chai? ¿Echaste menos a Nora?, me preguntó Lucas, que no hizo ningún esfuerzo por mirarme, ni, desde luego, por cambiar de posición. Me impulsé con los pies descalzos en el suelo para rodar hacia él. Sí, claro, ¿tú no echas de menos a tus amigos de Texas? Asintió resoplando. A Derek y a Jack, sobre todo. Se giró sobre sí mismo, aplastó una montaña de palomitas a su paso para quedar frente a mí y poder mirarme por encima de la montura de sus gafas de pasta. ¿Vas a echar de menos a tus amigos de California? Moví los labios como Samantha Stephen embrujada, fingiendo pensar. Y los segundos cayeron sobre nosotros, cada uno más suave que el anterior. Echaré de menos a Ryan, por supuesto, y a Tara, puedes confiar en ella. Y si estamos las dos calladas en silencio, el silencio nos hace incómodo. Eso es importante. Me mordí la cara interna de las mejillas, la mirada oscura de Lucas tan pesada sobre mí. Y no creo que vaya a trabajar con alguien tan interesante como Henry Buckley. Mi hermano erguió una ceja. Desde que había aprendido el truco, aprovechaba cada oportunidad para hacerlo. ¿Es tu novio? Y rompió una carcajada. No, es como demasiado genial para salir con una chica de instituto. ¿Pero eres animadora? Parecía exasperado por su propia observación, como si solo tener que arrojar luz sobre el asunto precisase una fuerza hercúlea. Henry juega al fútbol en Texas. Te apuesto lo que quieras a que ha salido con más de una animadora. Ya, bufó Lucas, rodando de nuevo para mirar la televisión. No aparté la vista para comprobar si Nora me había contestado ya. No aún. No es tan genial, ser popular. Lucas, que seguía sin mirarme, me dio un ruidito a medio camino entre un ronquido y un graznido. Eso lo dices porque eres popular. Bueno, no siempre lo fui. En Houston no lo era, por ejemplo. Lucas cambió de postura muy lentamente. ¿Por eso dejaste de comer? Su ojo derecho punzante y muy negro.
tuviese menos autocontrol, mi primera reacción habría sido lanzarle un rotulador a ese mismo ojo. Me sentí fatal por pensar eso de mi hermano de 9 años, por lo que apreté el meñique hasta dejar de pensar en ello. No lo sé. Pero lo tienes que saber, bufó extendiendo los brazos. Ojalá, pero no lo sé. Además, ¿qué ese disparate que he dejado de comer? Me has visto cenar hace como media hora. De pronto, Lucas parecía muy interesado en las uñas de su mano izquierda. Mamá dice que no comes. Lo dijo un día por teléfono. ¿Sabías que si descuelgas el teléfono del piso de arriba oyes toda la conversación del teléfono de abajo? Sí, lo sé, y espero que mamá no se entere nunca, suspiré, sintiendo que me desinflaba como un globo viejo. Me volví de nuevo hacia el ordenador. Se preocupa porque es su trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que no coma. ¿Pero qué dices si mamá es maquilladora? La voz de Lucas me llegó como un eco, casi mezclándose en los bordes afilados de las palabras de Nora. En el chat de Nora. Quedarme ingresada, por lo visto. La doctora Hayes me ha dicho que si no subo de peso para Acción de Gracias va a pasarle mi caso a la clínica Fairhaven. Cuando tomé aire, pude sentir físicamente el golpe de cada letra. Sentí mis huesos como un magullón y mi estómago se llenó de lágrimas. Eso sí que es una mierda. Mis propias palabras eran tan inadecuadas que casi entró la risa. Casi. Me habrían hecho falta palabras del tamaño y de la forma de Nora para expresarme, pero ya no me quedaba ninguna. Mi mamá llamó a la puerta para decirme que dejase el ordenador, que Robert tenía que hacer una llamada. Y Lucas me preguntó si iba a volver el periódico al instituto cuando estuviésemos en Alaska. Y vi desde el rabillo del ojo como Nora añadía algo más a la conversación, pero no leí porque esas lágrimas en mi estómago estaban formando olas y toda mi atención estaba fija en no llorar delante de mi hermano. Todo era una mierda. Capítulo 4. Casi. Nostalgia. Pena de verse ausente en la patria o de los deudos amigos. Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha pérdida. Como cada mañana desde que el mundo es mundo, Ryan Bertier tenía puesta la radio del coche al máximo volumen posible. Era su manera de anunciar su llegada, en muchos sentidos. Nirvana, o Pearl Jam, o los Guns, New Roses sonaban atronadores a lo largo de nuestra calle. Yo me levantaba, recogía la mochila del suelo y salía para andar en el asiento del copiloto. Aquella mañana en particular, mojé los primeros acordes de All Star en mi café con leche antes de guardarme una mandarina en la bolsa del almuerzo y ponerme en marcha. ¿Todo bien?, preguntó mamá. Como llegué en las mañanas, llevaba sus rizos cabo recogidos en el primer cacharro vagamente semejante a unos palillos que le había podido encontrar. En este caso, 2 bolígrafos de la marca Bic y los labios pintados con la espuma de su capuchino. Me puse en el rack sobre los hombros. Sí, por... Se encogió de hombros, desmenuzando la magdalena de arándanos con los dedos. Migas púrpuras cayeron sobre el café, sobre la mesa. Pareces cansada. ¿No has dormido bien? Sí, pero me quedé hasta tarde terminando un trabajo de historia. Era parcialmente cierto, me había quedado despierto esta tarde y había abierto el documento del trabajo, pero no solo para no pensar en Nora, Alaska, todas las posibilidades que se me escapaban entre los dedos. Ante la mención de la palabra historia, Lucas, que muy recientemente había enganchado el canal History Channel, alzó la cabeza de sus cereales Count Chocula. Me tomé eso como la señal de que debía marcharme ya. Pero por si acaso, Ryan tocó la bocina 2 veces, a lo que Robert respondió con un alzamiento de cejas bastante inequívoco. Después de clase tengo entrenamiento y turno en la pista de hielo, así que vendré tan tardísimo. Tomé la bufanda del perchero y me fui antes de que nadie pudiese decir nada. Y el desayuno recién hecho todavía haciéndome cosquillas en la nariz. «¿A buenas horas?», gruñó Ryan, estirándose para abrirme la puerta del copiloto. Porque así de es que su abuelo le había enseñado que es de caballeros abrir la puerta a las chicas, y como muchas otras lecciones, Ryan solo había aprendido la mitad. ¿Te estaban machacando mucho la cabeza tus padres o qué? No, estaba hablando de historia con mi hermano, dije saludando a Tara y a 2 chicos del equipo de fútbol, Mr. Elegante fila atrás, antes de cerrar la puerta detrás de mí y ponerme el cinturón. Ah, dijo poniendo su mano, grande y cálida sobre mi muslo izquierdo. ¿Y cómo anda el pequeño? No tenía ganas de hablar de Lucas. De hecho, no tenía ganas de hablar en absoluto, porque estaba segura de que si lo hacía, lo contaría todo. Montañas y montañas de palabra, Alaska, el hambre, el miedo, se apilarían sobre mi pecho y me impedirían respirar. No quería tampoco. Y puesto que mi cerebro estaba lleno de imágenes de Nora y nuestra última conversación, me incliné más sobre Ryan y lo besé. Un beso largo, húmedo, marcado por la nube de colonia masculina que me envolvió cuando me acerqué a él, y por los silbidos y las risitas de la fila trasera. ¿Y eso? Sonrió. Estuvo tan cerca de mí que podía verle los poros y contar los distintos tonos de marrón y de dorado de sus ojos. Subí los pies al salpicadero. Quería hacerlo. Opté por cambiar de tema, esperando que Ryan recordase que estábamos llegando tarde y se espabilase. ¿Qué tal va lo del grupo?
A Ryan le había metido entre ceja y ceja lo de ser cantante de grunge. Aunque hacía 5 años que Kurt Cobain había muerto y el grunge estaba en capa caída. Su grupo y él no eran buenos. Nadie les decía que no eran buenos. Va marchando la cosa, dijo arrancando. Este fin de tenemos nuestro primer acto, ya sabes. Lo dijo como quien no quería la cosa, pero sus mejillas empezaron a teñirse de rosa. Muy pocas cosas avergonzaban a Ryan, por lo general. Seguí hablándole del tema y de los entrenamientos y del estúpido examen de geografía de la semana pasada. De haberlas podido tejer, mis palabras habían convertido en una enorme manta capaz de taparnos a todos. Pero seguía pensando en ella. Su cumpleaños era en un mes, justo después de la maldita fiesta de Acción de Gracias. 27 de noviembre. Concebida en el asiento atrás del coche de su padre, nacida bajo el signo de Sagitario. Yo Sagitario y tú Leo, me había dicho una vez. 2 signos de fuego, como para causar un incendio. Y se había reído. Hace un par de semanas que le habían quitado los braques y desde entonces tenía la manía de pasarse la lengua por los dientes, como si le sorprendiese lo suaves que eran. Estábamos sentadas en el capó del mismo coche en el que había sido concebida, en la oscuridad de la noche. De eso me acuerdo. El plan inicial había sido quedar para ver la lluvia de estrellas, pero al final solo nos habíamos sentado a ver una botella de Borbón que le había pedido a su abuelo y a charlar. El alcohol hacía que sus labios brillasen, y mientras hablamos del zodíaco y del mercurio en retrógrado y de todo lo demás, yo solo podía pensar en lo muchísimo que quería besarla. Como acababa de besar a Ryan ahora. En la radio empezó a sonar Downtown, de Petula Clark, y No sé si interrumpida había sido la última película que Nora y yo habíamos ido a ver en marzo. En el trayecto de vuelta a casa cantamos esa estúpida canción para vejestorios tan alto que al día siguiente ambas habíamos perdido la voz. La habíamos ido tarareando durante meses, repasándola bajo la oscuridad de las mantas cuando hacíamos una fiesta de pijamas. Hasta que me fui. ¿Qué va Sofía de emisora?, bufó Ryan, separando la mano derecha del volante para cambiar. Le propinó un golpe en la muñeca. Pues a mí me gusta, ¿ok? Soltó una risita airosa, echando la cabeza atrás. El tipo de risita y de gesto despreocupado que lo hacían tan atractivo. En realidad, con esa belleza indolentemente genial de los surferos con el pelo y la piel dorados por el sol. Oh, vamos, pero si eso no lo escucha ni mi abuela. Me da igual. Chasqueó la lengua, riendo, sacudiendo la cabeza y pasó a la emisora de God Radio. Suspiré, apoyando la frente en la ventanilla. En Halloween del 97, cuando acabamos de llegar a Houston y ella era solo mi compañera de ciencias, Nora había invitado a 2 de los mocosos a los que le daba clases particulares a que fuesen a pedir truco o trato con Lucas, únicamente porque lo había visto sola, y había sido la primera a la que le había contado que había empezado a ver a la señorita Hales, la psicóloga del instituto. Nos habíamos apuntado juntas a las clases de conducir y habíamos suspendido el examen exactamente las mismas veces. Y me hice el presente de la oreja en su casa mientras escuchábamos Michael Jackson, su obsesión por algún motivo, y habíamos ido juntas al estreno de Titanic y a la vuelta, mientras compartíamos unas tortitas de Waffle House, fingimos no haber llorado nada, aunque nuestros ojos y mejillas estaban salpicados de rojo. Nunca tienes amigos tan buenos como a los 15 años. Tengo que volver a Texas. Creía que lo había dicho para mis adentros, pero el que pronunciaron a la vez, las otras 4 voces del coche me aseguró que no había sido así. A mi amiga Nora le ingresan después de Acción de Gracias, aclaré. Ryan, que era el único que le había hablado del hambre, apretó los labios, sus ojos fijos en la carretera frente a nosotros, tan tranquila y desierta que parecía una fotografía. ¿Me llevas? Tardó un par de minutos en contestar. Cuando lo hizo fue con una afirmación y no con una respuesta. A Texas. Eso dicho, tomó aire y el resto del coche parecía estar haciendo lo mismo. ¿Cuándo? No sé, ¿cuánto antes? Se pasó el pulgar por los labios, como hacía su padre, le decía que no podía tocar la guitarra hasta que mejorasen sus notas o cuando el entrenador lo sentaba en el banquillo durante el partido. Tenemos esa presentación el fin de Cass. Trae salida. Sí, claro, Dios, olvídalo. Está bien, ya encontré otra manera. Entonces no vas a venir a vernos, dijo mientras giraba para entrar en el aparcamiento los estudiantes de último curso. Sí, no sé. Me mordí el labio inferior. Estoy preocupada por Nora, no te hospitalizan por nada. Ryan fijó estar muy concentrado en aparcar el coche. Jake, uno de los chicos del equipo, se inclinó y agarró mi asiento. ¿Qué tiene?, preguntó suavemente, como si las palabras fuesen cuchillas de su garganta. ¿Cáncer? Ryan estrechó los ojos porque el secreto de la popular es el poder, y nadie tiene más poder del que sabe cómo hacerte daño. No come, qué gran problema, puedes esperar una semana. No dejó de hablar, pero el ruido que hizo mi fuerza al abrirse lo silenció. No entiendes una mierda, mascullé, desabrochándome el cinturón de toda la rabia con la que pude conjurar. Y esa cursilería de canción me gustaba de verdad. Imbécil.
Henry. 34 minutos. Bueno. Henry. Viernes 5 de noviembre, 1999. La invitación me había llegado a la pista de hielo de Ice Paradise. Naturalmente, ahora que lo pienso, porque cosas mundanas como recibir correos se dificultan bastante cuando tienes que conocernos como una vivienda fija. En California, con varios empleos a tiempo parcial en el sector de servicios. ¡Vamos! El caso es que el encargado, Big Joe, me dejó la carta sobre el mostrador al último número de la revista The Catholic Review del Instituto Sir Thomas de Texas. ¿Qué eres, católico?, gruñó Big Joe mientras me lanzaba mi correspondencia. Era un tipo grande, Big Joe, que no era su nombre, grande y extravagante, y con una ligera tendencia a la sorna, como si despertase todos los días dispuesto a escupirle la cara al propio Dios. Te prometen la vida eterna, respondí, sin mucho entusiasmo. ¿Qué puedes ofrecerme tú acá? Además de $5.50 la hora. Big Joe bajó las cejas, ensombreciendo sus ojos azul hielo, redondos como canicas y casi igual de brillantes. ¿Tu antiguo instituto?, insistió, señalando una revista con un movimiento de cabeza. Solo para molestarlo, fingí estar muy preocupado hojeando la sección de cartas al director. Ah, Joey, suspiré, exactamente 10 segundos más tarde, asegurándome de arrastrar las palabras. No me digas que tú también estás metido en lo de la apuesta. No sé de lo que me estás hablando. Entonces yo no sé dónde fui al instituto, repuse. Y a Cass Velázquez, la chica que llevaba la caja, se le escapó una risita. Tengo la memoria como borrosa de tantos golpes en las cabezas jugando al fútbol, ya sabes. Olvídalo, Buckley. Ah, otra cosa más que olvidar. Pero ella se había dado la vuelta y ordenaba sin darse demasiada prisa. Las montañas y montañas de patines de hockey se amontonaban en el suelo, y puesto que, por lo general, Cass no era una gran conservadora, a no ser que abrieses la boca tú primero, tomé el sobre y lo abrí con las llaves de la caja registradora, deshaciéndome enseguida del sello de cera granate. Tienes que avanzar con los tiempos, Kinsey, pensé. Aunque lo cierto es que si tuviese tanto dinero que pudiese nadar en él, y si viviese conscientemente alejado de la mano de Dios, a lo mejor a mí también me estimularía a vivir fingiendo que el siglo XX nunca empezó. A 3 de noviembre, 1999. Kinsey P. Morris se complace en invitar a la 106ª reunión familiar de la familia Morris el próximo 11 de noviembre. Por favor, confirme su asistencia mediante devolución de la presente misiva. ¿Sí? No. Kinsey P. Morris. Puse los ojos en blanco, guardando de nuevo la tarjeta en su sobre. ¿En qué año estamos, Cass? ¿Me lo puedes recordar?, pregunté, mirándole por encima de las pestañas. 1999, respondió sin volverse, e hizo explotar una burbuja de goma de mascar. Era un día tranquilo en la pista de hielo, a pesar de que en la época navideña se acercaba a pasos agigantados y los altavoces sonaban grandes éxitos de Tom Jones. Gracias, eso me parecía a mí. Estamos a 2 meses de entrar en un nuevo milenio. ¿Qué te parece? Cass encogió de hombros. Eso si no se hacían los ordenadores psicópatas del efecto 2000 primero. Tú siempre tan optimista, MTV, resongué, y me llevé los 2 dedos a la boca para silbar lo suficientemente alto como para captar la atención de Big Joe. Joe, me tengo una semana de vacaciones a partir del lunes, ¿ok? El efecto de mi simple pregunta tuvo en Joe fue éxito. Se levantó para empezar y luego dio 2 zancadas hasta quedar a mi nivel. Finalmente, enarboló la bayeta mojada con la que había estado limpiando las cuchillas de los patines y me señaló con ella. Hay un proceso oficial para solicitar las vacaciones, Buckley. Ah, ¿pero de verdad quieres repasarlo punto por punto en lugar de ir a casa cuando toque cerrar? El tiempo es oro, dulzura. Big Joe luchó por no reaccionar físicamente a esto último, pero prácticamente podía ver la gorda vena de su sien derecha crecer. ¿Motivo de las vacaciones? Razones secretas. Big Joe dio un paso más, sus gruesos y húmedos labios temblando ante mí como 2 babosas. Buckley, no puedo poner razones secretas en la hoja de ok, me voy a Texas a ver a mi familia, ¿está bien? Casi un respingo desde la caja registradora, lo que me hizo pensar que nos habían vuelto a robar, pero no tenía tiempo de ocuparme de ello. Y me debes varias gordísimas, porque nadie más que yo está dispuesto a pulir el hielo después de un partido de curling, por no mencionar la de las clientas que me ha traído con mi alegre temperamento y mis cállate de una... También puedo limpiar la máquina del café cuando vuelva. Aquello cerró el trato con un bonito broche de oro. Big Joe se alejó dando tumbos a lo largo del pasillo de Ice Paradise, mascullando cosas como siempre te sales con la tuya y el mejor hijo de puta que he conocido y una larga lista de coloridos insultos que jamás repetiría delante de mi madre. Otro año más a la cesta, pensé,
abriendo de nuevo el The Catholic Review, directamente en el índice. Todavía no había encontrado la sección que estaba buscando, noticias del profesorado y los antiguos alumnos, cuando Cas Velázquez se estiró para darme un golpecito en el antebrazo. Oye, ¿te vas a ir a Texas de verdad? Arqué una ceja, despegando los ojos de la lectura. Cas tenía las mejillas y la nariz enrojecidas y las comisuras de sus labios temblaban. Dios, tenía un hambre espantosa. Para callarlo, me saqué una barrita de Emma Token del bolsillo y le di un mordisco antes de agregar: no me puedo creer que tú también estés en la apuesta. Me decepcionas, MTV. Me importa una mierda esa porquería de apuestas. ¿Vas a ir o no? Y mentirle al bueno de Big Joe. ¿Por quién me tomas? Cas apretó los labios. No pude leer una respuesta en sus ojos, que parecían arder, ni en la manera en la que apretaba los puños, hasta que sus nudillos se tiñeron del color de la leche agria. ¿Me puedes llevar? Me atraganté con la barrita, una pausa que Cas debió tomar para perfeccionar su discurso. Tengo que ir a Houston a visitar a una amiga que está enferma. Sé que mis padres no me van a dejar y... Ni de broma. Te interrumpí. Vamos, ¿y por qué no? Te pagaré la gasolina y te cubriré el trabajo las horas que necesites y... Alcé el índice ayudándome a contar. Eres menor de edad. Pero si solo tienes un año más que yo, pedante de mierda, y tus padres ni siquiera te dejan ir. Y si te atrapan, Tengo la excusa perfecta, ¿de acuerdo? Tenemos este campamento de animadoras en unas semanas. Les diré que me equivoqué con la fecha y se acabó. Todas las chicas del equipo me cubrirán. Olvídalo. No seas cruel, Buckley, estoy desesperada. Di un paso más a mí hasta decir esto último, de modo que pude sentir el calorcito tan agradable que dominaba su cuerpo. A veces te azotaba como una bocanada de aire, pero una sensación térmica o un olor, o el viento en tu cara, o cualquier otro pequeño detalle que te recordaba cómo era estar vivo, cuando no eras un museo del frío y el tabaco sabía tabaco, cuando el aroma del café podía despertarte por las mañanas y el suelo gélido al saltar de la cama hacía que un escalofrío te recorriese la espalda. Aparte la vista. Estaba muy cansado. Olvídalo, Cas. Extracto de la página 14 del número de noviembre de 1999 de la revista escolar The Catholic Review. Profesorado y antiguos alumnos. Tras una larga enfermedad, Francis Sir James, nuestro querido profesor de química, decidió retirarse para disfrutar de la tranquilidad de mi casa el tiempo que me queda. Palabras suyas, no del alumnado a cargo de la edición de la revista. Aunque el señor Sir James se había jubilado cuando el gobierno decidió que me llegó la hora. De nuevo, palabras suyas, no nuestras. Ya no impartía el currículo del instituto. Todavía daba clases particulares y era común verlo en el laboratorio del centro, trabajando en sus experimentos. Será extraño bajar ese mismo laboratorio sin ver la entrañable figura de nuestro profesor ni escuchar sus quejas ante los recortes presupuestarios. El alumnado a cargo de la edición de esta revista quisiera aclarar que el propio señor James nos ha rogado encarecidamente que añadiésemos este último punto. Le echaremos de menos, señor Sir James. Desde el Instituto Sir Thomas queríamos desear una tranquila convalecencia. El señor Sir James insiste, asimismo, en que no se le manden cestas de fruta, aunque se aceptará gustos o cualquier tipo de material de lectura. Ciencia ficción, sí. Ciencias secas, no. Bueno, yo seguiría, pero creo que es un buen momento para parar. La gorda está fusilada, así que eso, nos vamos a ir a Texas, lo cual probablemente va a ser muy divertido. Y en eso está.